Hoy es un día para sentir orgullo en el corazón. Poco a poco, con paso firme y sin descanso, vemos como el sueño que sembró nuestro presidente, Andrés Manuel López Obrador, se está convirtiendo en una realidad que nadie puede detener. Ese sueño de justicia, de igualdad y, sobre todo, de acabar con los privilegios dorados de unos cuantos, hoy vive una nueva etapa. La fiscal general de la República, Ernestina Godoy Ramos, ha dado un paso histórico al presentar el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026 a 2029. Miremos hacia atrás por un momento. En los tiempos de la oposición, en esos gobiernos que le daban la espalda a la gente, cuando vimos a un fiscal preocupado por el ciudadano de a pie, nunca antes la justicia era un negocio. Hoy, la justicia es un derecho. Por primera vez, tenemos un plan real para atacar la corrupción desde la raíz. No son solo palabras. Es una reingeniería total para que la justicia sea humana, para que sea eficiente y para que la impunidad deje de ser la regla y se convierta en un mal recuerdo del pasado. Los tiempos están cambiando porque el gobierno finalmente escucha. Se está cumpliendo esa máxima que guía nuestra transformación: con el pueblo todo, sin el pueblo nada. Hoy las instituciones se alinean con el sentir de la gente, con el grito de justicia de cada rincón de nuestra patria. A los que se oponían al cambio, a los que gozaban de esos privilegios a costa del esfuerzo de todos, les decimos: la transformación no tiene vuelta atrás. Escuchemos con atención la propuesta de la fiscal Ernestina Godoy, un plan que no solo organiza papeles, sino que protege familias y limpia nuestra casa. Prepárense, porque este discurso no solo marca un rumbo, sino que ha hecho temblar a quienes se creían intocables. A continuación, la fiscal general de la República, licenciada Ernestina Godoy Ramos, presentará el Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Les saludo con respeto y agradezco a todas y todos quienes hoy están aquí para la presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia, que, como lo establece la Ley de la Fiscalía General de la República, ya fue entregado al Senado de la República para su dictaminación, así como a la Presidenta de la República para su conocimiento. Hoy me presento con el mandato constitucional que me han otorgado al nombrarme Fiscal General de la República. Es una alta responsabilidad, pues implica la transformación profunda de esta gran institución que debe estar al servicio de la patria, al servicio del pueblo, como garante de la justicia. En mi comparecencia en el Senado, me comprometí ante la nación a realizar acciones puntuales para mejorar la calidad de la procuración de justicia. Asumí el compromiso de transformar la Fiscalía en una institución transparente, eficiente y honorable, que no dé cabida a la impunidad ni a la corrupción y que busque justicia social, actuando siempre al servicio de la nación. Tengo la convicción de que la procuración de justicia debe realizarse bajo un enfoque humanista que coloque a las víctimas, sin distinción, en el centro de nuestra actuación institucional. Por eso, verdad, justicia y reparación para las víctimas del delito y para la sociedad son los objetivos medulares del quehacer de la Fiscalía General de la República. Lograr este objetivo implica una transformación que inicia por entender que la justicia es un valor elemental y un derecho, y quienes trabajamos en esta institución somos sus garantes. Significa asumir
que la justicia no es un privilegio, por el contrario, es un derecho, es poner al servicio del pueblo todos los instrumentos institucionales para garantizar esa justicia. Agradezco a las legisladoras y a los legisladores del Congreso de la Unión que hayan aprobado un nuevo marco constitucional en materia de seguridad pública, que articula a las instituciones, la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia, la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, la Ley de la Guardia Nacional, la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión y la Ley General en materia de desaparición y búsqueda, entre otros instrumentos. Estas leyes permiten algo que México nunca había tenido, un entramado normativo capaz de anticipar, desarticular y combatir estructuras delictivas. Es importante reconocer en el conjunto de este nuevo marco jurídico se concreta la visión consensuada de patria que queremos, el rumbo hacia donde debemos caminar para hacer realidad la nación que priorice el bienestar social, la honestidad y la justicia. Hablar de coordinación y colaboración ha sido una constante en mi desempeño como servidora pública. Estoy convencida de que si bien la Fiscalía es una institución autónoma, forma parte del Estado, por lo que no puede estar desarticulada de las funciones y los fines del Estado. La autonomía se fortalece con coordinación, con inteligencia y con visión de Estado. Es necesaria y se construye día a día, no solo con las autoridades en materia de seguridad pública, sino también con las fiscalías locales, los organismos protectores de derechos humanos, las comisiones estatales de búsqueda de personas, las universidades, la sociedad civil y los empresarios, entre otros, todos los actores sociales. Debemos buscar una nueva manera de abordar los temas de la seguridad, la procuración y la administración de justicia. Ahora se entiende que trabajar juntos abona al bien común. Dejamos ya atrás el individualismo institucional. Muestra de ello es la asistencia a este evento, de quienes representan a los 3 niveles de gobierno, el Poder Judicial Federal, los poderes judiciales locales, el Poder Legislativo y, desde luego, el Poder Ejecutivo, a la academia, los empresarios y empresarias, la sociedad civil, amigas y amigos y compañeros de camino desde hace muchos años. Juntos haremos realidad esta nueva manera de entender que la aportación de cada uno desde sus diferentes ámbitos y trincheras abona para la consolidación de un país seguro y con paz. Muchas gracias a todas y a todos por estar aquí presentes. Gracias, y así tomo agua. El Plan Estratégico de Procuración de Justicia que ahora presento es un instrumento para mejorar la calidad de la justicia en México. Nos obliga a pasar de la inercia a la acción, de la fragmentación a la inteligencia, de un modelo de tramitación masiva y reactiva hacia una gestión diferenciada por complejidad, la priorización de fenómenos criminales y una persecución penal estratégica. Deja atrás el trabajo aislado y fomenta la coordinación entre instituciones. Establece el trabajo en equipo multidisciplinario como una herramienta más para la procuración de justicia. También propone una transformación de procesos junto con el desarrollo de protocolos de actuación homologados para la investigación. Es así que tengo la convicción
de que la Procuración de Justicia no puede ser un trámite burocrático ni una estadística. Es un mandato, es el cimiento sobre el cual descansa nuestra democracia, nuestra paz y nuestro contrato social. Cuando la justicia falla, el tejido que nos une como nación se deteriora. Por ello, comparezco hoy en ejercicio de transparencia para presentar ante ustedes y la nación la reingeniería de nuestra institución a través de este plan estratégico. Nuestra misión es garantizar un acceso efectivo a la justicia, proteger a las víctimas y erradicar la impunidad. Nuestra visión es consolidar a esta institución como referente nacional e internacional de eficacia, inteligencia científica e integridad absoluta. Por mucho tiempo, el Estado respondió de manera fragmentada e insuficiente. Hoy declaramos el fin de esa era. El Estado mexicano responde unido, con inteligencia y con todo el peso de la ley. Para estar a la altura de los objetivos que como nación nos hemos planteado en materia de seguridad y justicia, la Fiscalía requiere un cambio profundo, no solo de procedimientos, sino sobre la visión misma de la Procuración de Justicia. Es imprescindible entender que en el quehacer de la Fiscalía converge un componente muy importante de la gobernabilidad del país, lo que nos convoca a actuar sin pretextos para poner al servicio del pueblo de México las herramientas institucionales de la Procuración de Justicia. En el plan se muestra una institución consciente de los tiempos que vive el país y que está a la altura de ellos. Se concentra en investigaciones científicas y multidisciplinarias. Asume con pleno compromiso la necesaria interacción con otras instituciones. Esto como una convicción personal, no como una decisión política, sino también como una obligación frente a la demanda de las víctimas, sus familias y la demanda de la sociedad. La Fiscalía requiere un trabajo minucioso y delicado para ir mejorando cada uno de sus procesos a través de la planeación institucional, reconociendo las experiencias, ubicando áreas de oportunidad y buscando el acompañamiento de la sociedad. Ello es lo que nos da la pauta para la reestructuración interna de la institución. Requerimos de una administración eficiente que esté al servicio de la operación sustantiva de la Fiscalía. Por ello, hemos publicado en el Diario Oficial de la Federación las modificaciones a nuestro estatuto orgánico, en el que hemos iniciado la reestructuración institucional para erradicar duplicidades, frenar la inercia burocrática, para construir el andamiaje institucional que soporte los retos que estamos enfrentando. Estamos ordenando el presupuesto para fortalecer el trabajo ministerial de investigación y, en general, de apoyo a la labor operativa. Menos carga administrativa y más para la labor sustantiva de la Fiscalía. Esta reestructuración también contempla los principios de igualdad sustantiva y la paridad de género como mandatos ineludibles, ya que una Fiscalía que aspira a ser justa debe ser equitativa en sus propias filas, desmantelando barreras históricas y garantizando espacios libres de cualquier forma de violencia institucional contra nosotras las mujeres. Muestra de ello es el pronunciamiento: cero tolerancia al hostigamiento sexual, el acoso sexual y otras formas de violencia o discriminación basadas en el género en el interior de la Fiscalía General de la República. Este pronunciamiento fue firmado por la totalidad del personal de la Fiscalía a nivel nacional. Esta reorganización se desprende de una estrategia de fortalecimiento orientada a optimizar procesos, clarificar competencias y consolidar una estructura funcional con capacidad de respuesta eficaz.
parte del reconocimiento de que los fenómenos delictivos actuales son complejos y dinámicos, lo que exige una institución capaz de adaptarse a las circunstancias y de articular estratégicamente a todas sus áreas. Con un manejo eficiente, responsable y transparente del presupuesto, la Fiscalía se pone al servicio del pueblo, sin impunidad, sin corrupción, sin privilegios y dando resultados. Solo así podremos recuperar la confianza de la gente. Nunca más una Fiscalía opaca con una burocracia dorada. Les comparto que durante los casi meses de mi trabajo al frente de la Fiscalía he podido recorrer una cantidad considerable de sedes y subsedes, lo que antes eran las delegaciones estatales de la Fiscalía General de la República. En esos recorridos, que abarcan ya casi una tercera parte del país, he podido constatar que el activo más valioso de la institución es su gente. Las mujeres, los hombres de la institución, cientos de agentes del Ministerio Público, fiscales, personal pericial, policías, auxiliares, facilitadores, analistas y personal administrativo con presencia en 154 ciudades y municipios de todas las entidades, son el recurso más valioso con el que contamos para servir a México desde la Procuración de Justicia. Gracias, están mis compañeros, todos están ahí atrás. A todos, a todas ellas, como se los digo cada vez que puedo, mi agradecimiento, reconocimiento y respaldo a su trabajo. Seguiré empeñada, junto con el equipo directivo que me acompaña, para mejorar y dignificar los espacios y las condiciones de trabajo. Algo importante que no puedo dejar de mencionar es el renglón pendiente de la paridad de género, la cual ya se refleja en los cargos administrativos y auxiliares de la Fiscalía, pero tiene que reflejarse también en los cargos de mayor responsabilidad y jerarquía. Comencé mi gestión con 3 mujeres fiscales federales. En este momento ya somos 13, están por allá, y en breve seremos más. Además de fortalecer nuestras fiscalías en las entidades federativas y sus regiones, emprenderemos la modernización y fortalecimiento de la Agencia de Investigación Criminal. Estableceremos una dinámica interna que permita priorizar, segmentar y reorientar recursos hacia los delitos que más lastiman a la sociedad, así como responder a las estrategias nacionales para la atención de la extorsión, la búsqueda de personas y el feminicidio. Las víctimas y su dignidad deben ser eje de la actuación de la Fiscalía, el combate a la impunidad, la corrupción y la rendición de cuentas, una constante transversal. Todo ello nos requiere un máximo esfuerzo y el apoyo de todas y de todos y de la sociedad en su conjunto. Por eso necesitamos fortalecer a nuestras fiscalías federales. En ellas recae la representación de esta gran institución en cada uno de los estados de la República. Cada fiscal tiene la responsabilidad de ser el vínculo entre las acciones de esta fiscalía y las acciones locales de combate a la delincuencia y procuración de justicia. Es importante mencionar que la coordinación con los estados y municipios tiene una enorme importancia, ya que en estos territorios es donde el fenómeno criminal ocurre de manera diferenciada. Por tanto, son la fuente primaria para entender la dinámica criminal que permite generar estrategias y respuestas específicas. La misión de cada una de las 32 fiscalías federales y sus respectivas sedes, además de atender sus tareas institucionales, es fungir como articuladores y apoyo a las fiscalías estatales en sus tareas cotidianas. Esta es la razón por la que estamos
fortaleciendo la presencia estratégica de nuestras fiscalías en los estados de la República. Estamos reubicando sedes y desplegando a nuestro personal en los 61 municipios prioritarios del país para que la víctima no tenga que recorrer enormes distancias a fin de buscar justicia. Implementaremos intervenciones institucionales a través del fortalecimiento de la presencia operativa, la capacidad de investigación y la coordinación interinstitucional y, por supuesto, la desarticulación de estructuras criminales de alto impacto. Nos encontramos en un momento histórico marcado por la complejidad del fenómeno criminal que desafía nuestra cohesión social. Ante este panorama, la Procuración de Justicia debe erigirse como el pilar fundamental para la reconstrucción de la confianza ciudadana. Nuestra aspiración a un país mejor no es un anhelo pasivo, sino un compromiso basado en el rigor del trabajo, la empatía hacia las víctimas, la respuesta ante la sociedad, el uso ético de la inteligencia y la entrega absoluta al bien común y a los intereses del pueblo. Solo esto nos permitirá transformar la incertidumbre en una paz duradera. Solo mediante la aplicación firme y humana de la ley, lograremos consolidar el Estado de Derecho que nuestra nación demanda y que merece. El diagnóstico del que partimos es honesto y objetivo. Nos enfrentamos a fenómenos delictivos complejos, dinámicos, que no respetan fronteras ni jurisdicciones. Por mucho tiempo, como lo dije, el Estado respondió de manera fragmentada. Hoy declaramos el fin de esta fragmentación. Con nuestras acciones respondemos a un pacto institucional por la verdad, la justicia y la paz. Tenemos que aprovechar el momento histórico que vivimos. No sabemos cuándo se vuelva a repetir la oportunidad que hoy tenemos de transformar a la institución mediante la coordinación entre las instituciones del Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, la colaboración entre los poderes del Estado y, lo más importante, la confianza y el respaldo de la sociedad. La transformación ha llegado para dar resultados ahora desde la Fiscalía General de Justicia y lo haremos con los valores humanistas del pueblo. En el contexto de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y sus 4 ejes rectores, hemos entrado a una nueva etapa en materia de procuración de justicia. Aquí quiero aprovechar para reconocer el trabajo profesional, serio y articulado de las instituciones y sus titulares que forman dicho gabinete. La titular de la Secretaría de Gobernación, Rosa Isela Rodríguez, el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, mi querido general Ricardo Trevilla, al titular de la Secretaría de Marina, el almirante Raimundo Morales, al titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, a la Guardia Nacional, al titular de la Guardia Nacional y, por supuesto, y en primer lugar, a la Presidenta de la República, doctora Claudia Sheinbaum, quien coordina de manera incansable todos los días este esfuerzo. Las estrategias implementadas por este gabinete han permitido combatir la inseguridad y obtener la disminución sin precedente en la incidencia delictiva, porque actuamos como un frente único para lograr la paz y, sobre todo, lograr la felicidad de nuestra gente. Asimismo, quiero reconocer a las gobernadoras y a los gobernadores de los estados que se han sumado a las estrategias nacionales en materia de seguridad pública y procuración de justicia, conduciendo de manera personal en cada una de las entidades federativas
fortaleciendo a las instituciones locales sin importar de qué color somos, ¿sí? Contamos con un espacio privilegiado de encuentro y trabajo, el cual quiero decirles que ya empezamos. Es la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia que presido como fiscal general y que se integra con quienes están aquí presentes, que son titulares de las fiscalías y las procuradurías del país. Muchas gracias, fiscales y procuradores, por estar aquí con nosotros. Quiero decirles que todos y todas acuden a este espacio de la conferencia con una gran responsabilidad y siempre con propuestas y siempre pensando en mejorar la justicia para México. En el marco de esta conferencia hemos realizado ya un encuentro nacional sobre investigación y persecución de la desaparición de personas. En ese encuentro acordamos unificar criterios de investigación, mejorar el intercambio de información, mejorar el intercambio, fortalecer nuestras unidades especializadas, robustecer la acción penal frente a quienes cometen estos delitos y hacer uso de herramientas tecnológicas para mejorar los procesos de búsqueda e identificación en todo el país. También, en materia de extorsión, tuvimos el primer encuentro nacional de procuradurías y fiscalías estatales en la materia. A través de las 5 zonas regionales de la conferencia, continuaremos impulsando acciones para fortalecer la participación de nuestras policías ministeriales en operaciones especiales determinadas por el Gabinete del Gobierno de México y las mesas de paz locales. Seguiremos diseñando planes de investigación y herramientas para delitos prioritarios. Promoveremos la profesionalización continua del personal bajo la coordinación del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública con Marcela. Seguimos desarrollando investigaciones transversales para la desarticulación de organizaciones criminales con operación suprarregional. Así, también estamos trabajando para que todas las fiscalías y las procuradurías del país cuenten con un mínimo necesario de infraestructura y capital humano para la consecución de nuestros importantes fines. Desde la Fiscalía comprendemos que la coordinación es la suma de esfuerzos para lograr la paz y para que la justicia sea parte del día a día. Es la acción natural para beneficio del pueblo con quien estamos comprometidos. Juntas y juntos somos mucho más fuertes siempre. El nuevo modelo de investigación e inteligencia con el que operamos está basado en el uso de la ciencia, la tecnología y el análisis estratégico con el objetivo de integrar carpetas de investigación con solidez probatoria irrefutable, sustentada en peritajes de alto valor científico que garantice la cadena de custodia y un meticuloso análisis de contexto. De esta forma, la inteligencia y la investigación científica se erigen como ejes transversales para modernizar la procuración de justicia en México, transitando de un sistema puramente reactivo a uno proactivo y de anticipación. Este nuevo modelo propicia la coordinación absoluta entre los diversos actores de las instituciones de seguridad pública, así como con el Centro Nacional de Inteligencia y la Unidad de Inteligencia Financiera, que están también aquí acompañándome sus titulares, consolidando un frente común que se distingue por su eficacia operativa. Esta efectividad
estará sustentada en la fluidez del intercambio de información estratégica y en el desarrollo de recursos tecnológicos compartidos con, entre y para las instituciones del Estado mexicano. Su logro requiere consolidar la inteligencia como eje articulador de las indagatorias, ejecutar y consolidar los mecanismos y sistemas derivados del nuevo andamiaje jurídico, reforzar el sistema de justicia penal acusatorio, optimizando las herramientas de investigación y persecución penal para garantizar sentencias condenatorias ejemplares. Este nuevo modelo garantiza que la acción del Estado escale hacia la macrocriminalidad y el desmantelamiento de los esquemas financieros ilícitos, con el fortalecimiento normativo y operativo de la Agencia de Investigación Criminal. La institución transitará definitivamente hacia una procuración de justicia basada en una información verificable, priorizando la investigación estratégica de perfiles criminales, la detección temprana de amenazas y el mapeo integral de los mercados ilícitos. El objetivo primordial de este nuevo modelo de investigación e inteligencia es la toma de decisiones fundamentada en el conocimiento profundo de las amenazas, los perfiles criminales y los patrones de mercado, fortaleciendo así la persecución penal desde una visión eminentemente estratégica. Este rigor busca incrementar el número de sentencias para abatir la impunidad y garantizar a las víctimas el acceso efectivo a la justicia y la reparación integral del daño. Para concretarlo, la Agencia de Investigación Criminal ejecuta ya una reingeniería en sus procesos, optimizando la coordinación entre los agentes de la Policía Federal Ministerial, peritos y analistas, asegurando que esta tríada operativa actúe con base en productos de inteligencia táctica aplicables a cada fenómeno criminal. En lo que toca a la delincuencia organizada, para debilitar sus estructuras es imperativo erradicar el rezago procesal y las dilaciones, sobre todo en la etapa de investigación inicial. De esta manera, los planes de investigación se erigen como herramientas metodológicas que garantizan actuaciones idóneas y suficientes. El objetivo es que el proceso penal culmine en resoluciones ajustadas a la legalidad y con sentencias firmes, sobre todo en los delitos que más lastiman a la patria, los delitos de alto impacto. La operatividad se centrará en el despliegue de unidades de análisis táctico de alto impacto conformadas por capital humano de alta especialización dedicados a la desarticulación de mercados criminales y la neutralización de generadores de violencia. Durante toda mi trayectoria, las víctimas han sido una preocupación sustancial de mi quehacer institucional y en lo personal. El Estado tiene la obligación no solo de investigar y ejercer la acción penal, sino de garantizar el acceso a la justicia como un derecho esencial. Bajo esta premisa, colocamos a las víctimas en el centro de toda la actuación ministerial, bajo el entendimiento de que en los delitos de competencia federal, el daño trasciende a lo individual para afectar la estabilidad de la sociedad en su conjunto. Buscamos transitar de una visión punitiva hacia una procuración de justicia con un profundo sentido social. En este sentido, la justicia restaurativa es el mecanismo del Estado para garantizar la reparación integral del daño, erradicar los riesgos de revictimización y restaurar la cohesión comunitaria. Su objetivo final es devolver a la sociedad la certeza de que las instituciones de justicia están a su servicio para la restitución de la paz. A través del órgano especializado en mecanismos alternativos de solución de controversias, la justicia restaurativa ha pasado de ser un recurso procedimental a una realidad operativa de alto impacto.
Los acuerdos reparatorios contemplados en la ley ofrecen una opción más eficaz y menos desgastante para las víctimas, ya que derivan de procedimientos ágiles con un enfoque centrado en las personas, que priorizan la atención integral del conflicto y la reparación del daño, restituyen derechos y aportan a la construcción de paz. Estamos avanzando en la derivación oportuna de casos desde etapas tempranas, en la profesionalización y supervisión de las personas facilitadoras para garantizar procesos con calidad y con calidez, y la promoción de una cultura de paz que trascienda lo institucional y llegue a la comunidad. Apostar por la justicia restaurativa es apostar al diálogo para acceder a la justicia, es apostar por soluciones que transforman los conflictos, previenen la violencia y construyen una justicia más cercana, más humana y más efectiva. El Estado reconoce que figuras delictivas como el feminicidio, la desaparición de personas y la extorsión requieren no solo una respuesta penal ortodoxa, exigen una intervención multidisciplinaria e integral. La erradicación de la violencia sistémica contra nosotras las mujeres necesita una reingeniería en las metodologías de persecución penal. En este sentido, la incorporación de la perspectiva de género trasciende el cumplimiento de un requisito administrativo o discursivo para erigirse como un factor criminológico y procesal indispensable en el análisis de las estructuras delictivas. La perspectiva de género deja de ser así un postulado teórico para constituirse como una verdadera herramienta tecnológica y procedimental obligatoria. La Fiscalía tiene el deber de integrar la perspectiva de género en sus investigaciones, analizando la violencia estructural y erradicando cualquier sesgo que propicie la revictimización. Solo mediante la estandarización de protocolos será posible desarticular la violencia sistemática contra las mujeres. Ese es el objeto de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar el delito de feminicidio, que fue presentada, ideada e impulsada por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, en donde en otros temas plantea la homologación del tipo penal a nivel nacional y sus agravantes. La ley representa el reconocimiento de que aún no hemos podido dar una respuesta eficaz para erradicar de una vez por todas la forma de violencia más extrema contra las mujeres y que afecta profundamente a la sociedad. El feminicidio genera orfandad de niños y de niñas, abuelas asumiendo las funciones de las madres y un gran sufrimiento para todos, la familia y para la sociedad. La persecución penal del feminicidio recae preponderantemente en el ámbito de competencia de las autoridades del fuero común. La Fiscalía General de la República asume una postura de corresponsabilidad activa e ineludible. El objetivo es garantizar el acceso a la justicia, abatir los ciclos de impunidad y que la investigación se realice con perspectiva de género. El combate al feminicidio exige la suma de todas las capacidades del Estado mexicano. Desde la Fiscalía ponemos a disposición de las Fiscalías y Procuradurías estatales nuestra máxima capacidad técnica, pericial y de inteligencia. Se establecerán convenios y mecanismos de colaboración ágiles para proveer asistencia científica de vanguardia, desde peritajes forenses de alta complejidad y análisis de contexto para identificar patrones y agresores, hasta el uso de biometría, genética y trazabilidad digital a través de nuestro Centro Federal de Inteligencia Criminal. La Fiscalía actuará como soporte
técnico-científico, garantizando mejoras para que la integración de las carpetas cumplan con los criterios de debida diligencia reforzada y rigor técnico, para que se conviertan en carpetas que lleven a los culpables a la cárcel, pero sobre todo que no haya impunidad. De una vez por todas queremos acabar con este flagelo para nosotras las mujeres. Nuestro gobierno es producto de una lucha histórica y social en contra de las desapariciones forzadas y las violaciones a los derechos humanos. En congruencia con nuestra historia, podemos afirmar categóricamente que en la actualidad en nuestro país no existe una práctica generalizada ni sistemática para la desaparición de personas. Lo afirmamos de manera contundente. No tenemos nada que esconder, al revés, tenemos mucho que mostrar en lo que se ha realizado en este gobierno, en los gobiernos de la Cuarta Transformación. El Gobierno de México está atendiendo de manera puntual este fenómeno a través de la Estrategia Nacional de Búsqueda de Personas, con algunas acciones muy concretas e importantes. La puesta en marcha de la Alerta Nacional de Búsqueda, la obligación de abrir carpetas de investigación ante el primer reporte de desaparición, la creación de la Base Nacional de Carpetas de Investigación, la creación de la Plataforma Única de Identidad, la obligación de que todos los estados cuenten con fiscalías especializadas, el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses, el robustecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda con la contratación de especialistas y mucha adquisición de equipamiento especializado. La obligación de que todos los registros oficiales de personas cuenten con datos mínimos para identificarlas. La garantía de la coordinación entre las comisiones de búsqueda, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República. La incorporación de las comisiones estatales y nacional de víctimas, así como otras instituciones en el Sistema Nacional de Búsqueda. El fortalecimiento del Registro Nacional de Personas desaparecidas y no localizadas. En este marco, a la Fiscalía nos corresponde algunas acciones: la transformación del modelo de investigación y actualización del protocolo homologado de investigación, el fortalecimiento del sistema forense, la implementación de los registros nacionales forenses, el fortalecimiento del banco de datos forenses, la capacitación en identificación y tratamiento forense, del Programa Nacional de Exhumaciones, jornadas de toma de muestras genéticas y un diagnóstico nacional de capacidades forenses. Quiero señalar que esta Fiscalía está abierta a escuchar de manera atenta cualquier crítica, cualquier propuesta, sin importar quién nos las presente o quién nos las proponga. Mantenemos canales de comunicación con las familias, con los colectivos de búsqueda, con agencias internacionales. Seguimos teniendo la relación con agencias internacionales de la ONU, desde luego. Y en este sentido, les informo a todos ustedes y a los fiscales que están aquí, que en el marco de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, las fiscales y los procuradores de justicia del país tendremos una reunión de trabajo la próxima semana con el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, el señor Volker Turk. La Fiscalía reitera su compromiso de continuar fortaleciendo sus capacidades institucionales y de atender de manera puntual las preocupaciones de las víctimas. Reafirmamos nuestra determinación de cumplir plenamente con nuestras obligaciones en materia de derechos humanos. La investigación y procuración de justicia en caso de desaparición de personas es una
prioridad del Estado mexicano y su atención exige acciones firmes, coordinadas y sostenidas en el tiempo. Eso estamos haciendo para encontrar a quienes no han aparecido. Nuestra solidaridad con todas las familias, con todas las víctimas. Asimismo, la entrada en vigor de la Ley General para prevenir, investigar y sancionar los delitos en materia de extorsión, dota al Estado de un marco normativo, homologando el tipo penal básico e integrando 35 agravantes, resultado de la experiencia. En estricta alineación con el plan estratégico, exige a la Fiscalía transitar de la reacción aislada a la persecución sistemática. Para ello, se mandata la conformación de unidades especializadas integradas por personal de élite, certificado en inteligencia y operaciones, optimizando los recursos institucionales para desmantelar de raíz estas redes delictivas. En lo que concierne al combate a la extorsión, este no admite esfuerzos fragmentados. Las autoridades de las 3 órdenes de gobierno y las instituciones de seguridad pública estamos obligados a establecer canales de auxilio e intercambio de información ágiles, prontos y expeditos. Esta colaboración simétrica es el único camino para llegarse de los elementos probatorios para prevenir, investigar y sancionar este ilícito con el máximo rigor de la ley. El delito de extorsión lo estamos atendiendo todas las fiscalías locales y la General de la República en las primeras 24 horas, empleando geolocalización, asfixia financiera e inteligencia de campo para rescatar a las comunidades del secuestro económico. Su combate no admite dilación. La sociedad reclama acciones prontas y expeditas. Para alcanzar las metas institucionales, es imperativo contar con un equipo humano altamente capacitado, comprobada especialización, certificación, honorabilidad y compromiso. La extorsión tiene que terminar. Ese es el compromiso del Gobierno de México. El servicio profesional de carrera es el vehículo para lograr el profesionalismo que la institución demanda. La materialización de este servicio quedó rezagada desde que la Fiscalía adquirió su estatus de autonomía, ya que su operación se supeditó a la emisión de normas secundarias. Para subsanar esta deuda institucional, publicaremos el Estatuto del Servicio Profesional de Carrera y los lineamientos para el ingreso. Creamos para eso el órgano de desarrollo institucional y servicio profesional de carrera como instancia que será responsable de establecer los procesos que garanticen el desempeño óptimo del personal sustantivo, brindando certeza y estabilidad laboral a cada uno de nuestras compañeras y compañeros. Es permitir el desarrollo de una auténtica trayectoria institucional con reglas claras para los procedimientos de ingreso, de permanencia, de ascenso y separación, así como un sistema transparente de estímulos y recompensas. Este andamiaje normativo fomentará un profundo sentido de pertenencia y apego institucional, una solidaridad de espíritu de cuerpo, incentivos para la formación continua y el acceso a estudios de alta especialización y posgrado. Vamos a dar certeza a nuestros trabajadores que tanto hacen por el pueblo de México. En este ecosistema, el Instituto Nacional de Ciencias Penales, por su excelencia económica y liderazgo internacional, asume un rol protagónico.
Su participación permite no solo definir una oferta académica pertinente, sino formar cuadros a través de la educación superior y la investigación científica. Esta estructura colaborativa, sumada al diseño de rutas transversales de certificación, garantizará que la Fiscalía cuente con personal especializado y actualizado que exigen los retos actuales de procuración de justicia. De este esfuerzo, estoy segura, surgirán las nuevas generaciones de ministerios públicos, peritos, policías ministeriales y analistas que México necesita. La conclusión final de este plan estratégico es un pacto de integridad absoluta. La lucha contra la delincuencia exige autoridades moralmente intachables, por lo que la institución ha instaurado un régimen de tolerancia cero frente a cualquier acto de corrupción, negligencia o falta administrativa. El combate a la corrupción se enmarca en una estrategia de integridad, control interno, rendición de cuentas y transparencia, diseñada para blindar el actuar del personal y erradicar cualquier fisura que comprometa a la procuración de justicia. El fortalecimiento de controles éticos, la profesionalización continua y el blindaje de la fiscalización de indicios, especialmente en el destino final y destrucción de narcóticos, aseguran una cadena de custodia transparente y auditable. La prevención eficaz de la corrupción requiere un régimen que no solo promueva la ética, sino que aplique controles internos rigurosos, fomente la vigilancia ciudadana y sancione de manera implacable las conductas indebidas. En este sentido, la transparencia y la vigilancia ciudadana, así como los canales de denuncia, reafirman que la Fiscalía General de la República no es un ente aislado, sino es una institución al servicio irrestricto del pueblo de México, con un modelo integral fundamentado en la prevención y gestión de riesgos, operando bajo los principios constitucionales de honradez, transparencia y rendición de cuentas. Para concluir, quiero decir que tengo la convicción de que estamos en una nueva etapa. Una Fiscalía General de la República que escucha, que investiga con inteligencia, que actúa con firmeza y que sirve con humanidad. Pues solo mediante la aplicación firme y humana de la ley lograremos transformar la incertidumbre en el Estado de Derecho que nuestra nación está demandando, pero sobre todo que nuestro pueblo merece. Como lo dije en mi comparecencia en el Senado al asumir el cargo, esta Fiscalía no fabricará culpables, pero tampoco habrá impunidad. A quienes delinquen, a quienes lastiman, a quienes creen que pueden seguir actuando con impunidad, les aseguro que la etapa de la indiferencia terminó. La Fiscalía General de la República está investigando, va a integrar casos sólidos, va a desmantelar sus redes y los vamos a llevar ante la justicia. Donde haya violencia, habrá Estado. Donde haya impunidad, habrá investigación. Y donde haya crimen, desde luego que habrá consecuencias. Quiero compartir con ustedes una reflexión final. Estamos viviendo un momento histórico en la historia de nuestro querido México. Nunca habíamos tenido la posibilidad real de coordinación entre todos los niveles de gobierno y todas las instituciones públicas, así como contar con un andamiaje constitucional, legal, robusto y humanista que nos dota de instrumentos que nos permite desarrollar una estrategia para lograr la paz y la felicidad de nuestro pueblo.
por eso no podemos desperdiciar ni un día. Trabajemos incansablemente con la convicción de que juntos y juntas hacemos un Estado mexicano fuerte que puede enfrentar el gran reto de dar justicia, acabar con la impunidad y obtener la paz de nuestro maravilloso México. Todas y todas asumamos este compromiso con pasión, con alegría, con convicción y con profesionalismo. Y que no quede la menor duda. Tenemos claro de dónde venimos y tenemos claro hacia dónde vamos. Tenemos claro por qué llegamos, por quién llegamos. La historia de lucha por la paz y la democracia es el faro que ha alumbrado siempre nuestro trabajo. Todos los días es nuestra hoja de ruta. Por años y décadas caminamos las calles, los barrios, las colonias, las comunidades. Hemos vivido, convivido, acompañado, representado y dado respuesta a miles de víctimas de violaciones y delitos cometidos por particulares, pero en ocasiones también al amparo de la autoridad, y también luchamos porque lo cometían las mismas autoridades. Hoy estamos cambiando esa historia que padecimos muchos y muchas de nosotras. Y lo estamos haciendo con ética, con conciencia, con objetividad, con el anhelo compartido de vivir en una sociedad con paz plena, en donde todas las personas puedan ejercer con libertad todos sus derechos. Que viva la justicia para el pueblo de México, recordando a todos que la lucha siempre sigue. Muchas gracias. Para finalizar, invitamos por favor a nuestros invitados e invitadas especiales en sala nos apoyen manteniéndose sentados un momento para permitir la toma fotográfica al frente de nuestro presidium, no sin antes agradecer nuevamente la presencia con la representación de nuestra presidenta de México, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo, a través de la investidura de la secretaria de Gobernación, la licenciada Rosa Isela Rodríguez Velázquez. Una fotográfica al frente, por favor, si son tan amables, licenciada. Y la invitación, por favor, al fondo a nuestras compañeras y compañeros que también asisten para la captura de esta toma. Y en un siguiente momento, con todo respeto, invitamos por favor a Presidium a bajar por mano derecha la escalinata para incorporarse a la sala y con la participación de todas y todos quienes hoy asisten, ahora sí pedirles por favor de pie para una toma fotográfica grupal colectiva. En tanto se ubica nuestro presidium con ustedes, queremos por favor solicitar de su atención, señoras y señores, por condiciones y logística del espacio, les vamos a pedir al finalizar nos ayuden tomando nuevamente asiento y permanecer unos momentos más en sus lugares, esto con el fin de permitir la salida de nuestro presidium. Misma indicación que hacemos, por favor, compañeras, compañeros de medios, para mantenerse en sus lugares hasta que por medio de su coordinación podamos generar su salida.
ya contando con nuestro presidium al frente, invitamos por favor a todas, todos a dirigir miradas hacia donde ya se encuentran nuestros compañeros del pool de prensa que acompaña a nuestra titular. Muchas gracias. Distinguidos todos, a nombre de la Fiscalía General de la República, agradecemos su presencia en esta presentación del Plan Estratégico de Procuración de Justicia 2026-2029, invitándoles por favor a tomar nuevamente sus lugares y muy respetuosamente solicitarles nos